La luna siempre nos ha acompañado en la historia de la humanidad, o quizás no lleva toda la vida con nosotros. La luna regula una infinidad de elementos de la biología del ser humano, de la naturaleza, de la Tierra. La luna también es objeto de culto, simboliza la feminidad, simboliza lo desconocido, lo invisible, las emociones. Hoy vamos a profundizar en este tema, vamos a investigar la luna, lo que se sabe, lo que se intuye, lo que se desconoce. Y también vamos a hablar de algo que no se ha comentado mucho. No somos los primeros que hablamos de la luna, pero sí vamos a ser los primeros en hablar del concepto de la espiritualidad en base a todos estos misterios que han rodeado la luna desde la noche de los tiempos, y en especial desde las misiones Apolo, que aseguran que el hombre puso un pie en la luna. Bienvenidos a la noche sutil. Hoy es nuestro primer programa. Es un placer poder estar con todos vosotros. Es una nueva aventura. Y en esta aventura estamos nosotros tres, un servidor, Ricardo Izquierdo, Iván Rodríguez y Eva Collado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, Ricardo. Muy contentos de estar inaugurando este programa de la Noche Sutil y además con un tema que no solo tiene misterio, sino que tiene espiritualidad, tiene conspiración, tiene un montón de tinta escrita y creo que vamos a poder aportar un punto de vista diferenciado e interesante. No me cabe duda. Eva, ¿cómo lo ves? ¿Qué Muy tal? bien, aquí muy contenta de estar aquí con vosotros, compartiendo el primer programa de Espacio Sutil y además con un tema tan interesante como la luna, que como ha comentado Iván, pues tiene tantas pinceladas diferentes. Y nada, vamos a ello. ¡Qué emoción! Que sepáis que llevamos tiempo preparando esto, que le hemos puesto muchas ganas, que bueno, es el primer programa, con lo cual pues siempre va a haber cosas que podamos ir mejorando, pero estamos muy felices de estar aquí y con muchas ganas de pasar las próximas horas con vosotros hablando de este tema. Bueno, se ha hablado muchísimo. Hay millones de podcasts, millones de vídeos. No pretendemos reinventar la rueda. Sí pretendemos darle un enfoque distinto, aunque para ello vamos a recapitular. Vamos a recapitular datos. Vamos a recapitular historias. Vamos a poner un contexto para luego poder dar ese paso hacia el misterio y la espiritualidad, dando nuestro punto de vista. La Luna parece que nos han contado, ¿no? Que es un satélite natural que está ahí, que bueno, la versión oficial nos cuenta que la Tierra sufrió un impacto y que de ese impacto se empieza a formar lo que acaba siendo la Luna. Pero, sin embargo, hay cosas que no cuadran en toda esta historia, ¿no? Hay datos como diferentes estudios que comentan que la Luna es 50 millones de años más antigua que la Tierra. Otros estudios aseveran que es el objeto celeste más antiguo del sistema solar. La Luna, a diferencia de otros cuerpos celestes, otros planetas, no tiene una órbita elíptica, la tiene circular. Y hay un dato todavía más, ¿cómo decirlo?, inquietante, que es que ha habido varios experimentos en las propias misiones Apolo que han demostrado que la Luna en su mayor parte es hueca. El Apolo 12, cuando suelta parte de su equipo a la vuelta de ese viaje, al caer ese equipo en la superficie, los astronautas observan que que la Luna reverbera como una campana durante 40 minutos. Este dato les llama mucho la atención y cuando marcha el Apolo 13 para allá, lanzan 11 toneladas de dinamita para comprobar este dato, para comprobar este efecto. Y la reverberación duró 3 horas.
¿Qué tenemos aquí, Iván? ¿Qué opinas tú de esto? De todos estos datos. ¿Es natural? ¿Es artificial el satélite? Pues vamos a ver un poco qué se dice sobre este tema, porque resulta que, para empezar, si tú estudias lo que significa la Luna como satélite respecto de la Tierra, pues es un satélite bastante anómalo, porque resulta que es, en relación al tamaño de la Tierra, el satélite más grande del sistema solar. ¿Cierto? Y luego tiene algunas otras características que son bastante improbables y que lo hacen mucho más misterioso. Por ejemplo, que la Luna, en relación a la distancia y al tamaño del Sol, cuando se produce un eclipse de Luna, resulta un eclipse de Tierra, mejor dicho. Es decir, cuando la Luna se pone entre el Sol y la Tierra, tapa perfectamente el círculo de la Luna al círculo del Sol. Entonces eso, pues hay gente que opina, incluso científicos que dicen, mira, esto es una probabilidad muy remota que ocurra. Hay otra característica, antes Sí, y es la siguiente, que la Luna solamente vemos una cara de ella porque resulta que el movimiento de traslación de la Luna coincide con su movimiento de rotación. Son 28 días. Y eso es lo que hace que solamente veamos una cara. Entonces, cuando empiezas a juntar que la Luna reverbera, que la Luna es demasiado grande para la Tierra, que la Luna, cuando nos tapa el Sol, hace un círculo absolutamente perfecto, y que la Luna tiene un movimiento de rotación y de traslación milimétrico que hace que solo veamos una sola cara, ya pues eso da pie suficiente para que se empiece a sospechar de que la Luna podría no ser natural. correcto. Quería hacer una puntualización para que entendáis lo que quiere decir Iván con la distancia exacta y perfecta a la hora de hacer los eclipses. Y esto es muy sencillo. Si vosotros salís a la calle y veis el sol y ponéis un dedo para tapar el sol, vais a observar que si lo ponéis demasiado lejos, pues el sol sigue resplandeciendo, y si lo ponéis demasiado cerca, os perdéis ese filamento que hay alrededor cuando ocurre el eclipse. Tenéis que colocar el dedo a una distancia exacta y concreta para que se tape el sol, pero el filamento siga siendo visible, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es bastante casual, ya sabéis, los que estáis viendo este programa, que las casualidades no existen. Entonces, es como demasiada precisión para algo como... Incluso, no solamente eso, sino la propia forma de la Luna, que es redonda perfecta. Exacto. Porque si supuestamente se ha formado por una colisión entre meteoritos o algo así, es también algo a tener en cuenta que sea una forma esférica perfecta. Sí, y fíjate un dato que, no, que me acaba de venir a mí a la mente, ¿no? Las fotos que hay de la Luna, porque vamos a ver una cosa, nosotros estamos aquí planteando cuestiones y es muy difícil abstraerse de los datos que nos ha dado la NASA cuando podemos llegar a sospechar que esos datos son incorrectos, ¿no? Entonces, pero vamos a tener que jugar en estas dos latitudes, aunque no sepamos exactamente cuál, pero hay un dato que es que las fotos famosas, ¿no? Todas las fotos están de la Luna están llenas de cráteres, y hay un estudio que dice que todos los cráteres tienen la misma profundidad. Es como si a un punto hubiera una corteza tremendamente sólida, dura, que impidiera que nada pudiera atravesar ahí, ¿no? Entonces, ostras, vas sumando, y realmente hay más dudas que certezas en todo esto, ¿no? Bueno, pues aquí empieza el viaje de la noche sutil con el programa de la Luna. Más cositas, porque esto, bueno, como os digo, esto es una locura. Os voy a contar que vamos a dividir el programa en dos partes. Una en la que vamos a hablar de todas estas historias, de todos estos datos curiosos de la Luna. Vamos a hablar también de la época prelunar, porque sí, hay culturas que aseveran que hubo un momento en la Tierra en el que no hubo Luna. Y en la segunda parte vamos a poner un poco en tela de juicio si fuimos o no fuimos, y sobre todo vamos a hablar de la parte que creemos que es más interesante, por eso la dejamos para el final, que es este debate sobre qué quiere decir a nivel simbólico, inconsciente, espiritual, esotérico, que el hombre haya querido ir a conquistar la luna, ¿no?
Para dar un poco de entrada a esto, ¿qué significa la luna simbólicamente? Significa el inconsciente, significa la energía femenina, significa lo oculto. Está el sol, que es el padre, está la luna, que es la madre, o lo masculino y lo femenino. Genera la dualidad, que de esto hemos estado mucho hablando. De esto hemos estado mucho hablando y yo personalmente quejándome mucho. Porque Iván, cuéntanos, ¿qué es esto de la luna y la dualidad? Bueno, antes de comentarlo, tenemos que decir lo siguiente. Por supuesto, en principio, Espacio Sutil, los que nos seguís ya sabéis que nosotros somos un centro de divulgación espiritual y le damos mucha importancia a la información revelada en canalizaciones. Entonces, el programa de hoy sobre la luna, por supuesto que tenía que dar ese punto de vista. Hay personas que dicen haber canalizado información sobre la luna, sobre su origen, sobre su propósito y sobre todo, pues, qué tiene que ver con nosotros, con la Tierra, con los humanos. Y una de las cosas más coincidentes con lo que supone la espiritualidad profunda, digamos que refiere que la luna es lo que permite que en la Tierra exista la dualidad. Es decir, imaginémonos el Sol en un polo, la Luna en el otro polo y un tubo entre medias. Pues bien, de la confluencia del Sol como luz, como generación, como el principio activo, originario del cual podemos venir. Vamos a identificar el Sol con el espíritu. Y luego la Luna estaría en el otro polo. Es algo muerto, es algo inconsciente, representa, pues, en ese sentido, un opuesto a lo que es el Sol. Pues bien, si imaginamos un tubo energético entre la Luna y el Sol, eso permite que se genere una experiencia de dualidad en medio. Y ahí es donde estaría la Tierra. Por supuesto, cuando hablamos de la Luna, cuando hablamos del Sol, cuando hablamos de la Tierra, no tenemos que imaginarnos nada más que el aspecto físico, la dimensión física. Los que estamos informados de la espiritualidad profunda sabemos que la realidad es multidimensional, que hay una dimensión energética sutil y, por supuesto, no hay nada que esté ajeno a eso. Entonces, tenemos que imaginarnos también que el Sol, la Luna y la Tierra tienen su reflejo en otras dimensiones y, por supuesto, esto tiene su significado. Entonces, hay que ampliar un poquito el punto de vista o la referencia que tenemos de todo lo que oímos sobre la Luna, porque no hay mucha gente que nos esté hablando del aspecto multidimensional, que en la realidad de las cosas tiene mucha importancia. Claro, o sea que si como yo estos días estabais molestos porque la dualidad os está pasando factura en estos días que entra Saturno en Piscis y está todo muy loco, pues ya sabéis que parte de la culpa de toda esta experiencia humana de caos y de vorágine loca la tiene nuestra queridísima Luna. Pero no solo regula, aunque no es poca cosa la dualidad, ¿no? Regula los mares. O sea, es decir, vamos a ponernos en contexto, ¿no? O sea, estamos hablando de un objeto celeste que ahora vamos a hablar de esas etapas pretéritas donde no había luna, un objeto que puede ser que alguien o algo lo colocara allí, que por supuesto hablaremos de esto, que genera una dualidad, pero que además regula las mareas. Tiene una influencia muy importante en el ciclo menstrual. Esta luna también tiene una influencia a nivel cerebro, como la tiene el sol con los ritmos circadianos, también la tiene la luna. Es decir, si yo un día, el ser humano, quisiera ir a vivir yo qué sé, a Marte, bueno, Marte tiene dos lunas, son dos asteroides en realidad, dos lunas, nosotros como humanos tendríamos un sol, de acuerdo, sí, pero nos faltaría la luna. No estaríamos a nivel biológico acostumbrados a un entorno que no tuviera un sol y que no tuviera una luna. Entonces sería mucho más difícil poder salir de este planeta, ¿no? También la luna regula ritmos en la naturaleza como es la procreación en ciertas especies, las fases de migración, el crecimiento del plancton, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces, bueno, tú, Eva, ¿qué opinas de todo esto que hemos estado comentando? Claro, al influir
Principalmente sabemos eso en las mareas. Claro, nosotros estamos compuestos por un alto porcentaje de agua, entonces la influencia tiene que ser, pues ya nos lo dice directamente, que influye de muchas maneras. Hay además, buscando información, un fenómeno curioso que yo no lo conocía, en un río, no recuerdo dónde, creo que en Japón, que se produce una ola, por lo visto espectacular, que se reúnen para verlo en determinados momentos de luna llena. Entonces vemos ahí, claro, esa influencia tan fuerte que tiene la luna sobre el agua. Y luego, bueno, pues ya sabemos en momentos de luna llena que hay más partos, en las urgencias de hospitales, incluso la policía también tiene estudios que hay muchísima más episodios de violencia que se producen durante esos momentos, vamos. Fijaros que los antiguos no eran tontos y los antiguos asociaron la luna a las emociones y las emociones al agua. Y aquí tenemos, ¿no? La luna representando un elemento que regula y distorsiona las aguas y por lo tanto también las emociones. Y todo esto pasaría como una anécdota, algo natural, algo que sí que ha estado ahí siempre, pero es que no ha estado ahí siempre. Es que aquí es donde quizás empieza la mayor carga de misterio, ¿no? Cuando de repente observas que Aristóteles, Plutarco, hablaban de los proselenes. Los proselenes, la palabra proselene quiere decir pretérito a la luna. Hablaban de un pueblo que eran los pelasgos, a los cuales les atribuían esto, que era un pueblo que su antigüedad era tal que podían hablar de épocas anteriores a la luna. La cultura maya también habla de un momento pretérito en la tierra donde no había luna. Los chibchas, una cultura colombina también. Los zulúes también. Son muchas culturas sin conexión entre sí que comentan lo mismo. Y comentan que cuando aparece la luna hubo un cataclismo, una subida de mareas, el diluvio universal, quizás, que también hablan tantas y tantas culturas, el inicio del Génesis de Adán y Eva. ¿Qué está pasando aquí? Porque, ok, tenemos una luna, estamos acostumbradísimos a tenerla delante de nosotros, pero ¿y si te digo que no estuvo todo el rato? ¿Y si te digo que no fue parte de la Tierra desde su nacimiento? ¿Y si te digo que después de lo que hemos hablado, que es hueca, que tiene unas matemáticas muy concretas con la relación al Sol, que su órbita no es la misma órbita que la de otros planetas, que el tamaño tampoco es normal, y te digo que además hubo un tiempo en el que no estaba y que gracias a estar, a gracias o a desgracias, vivimos en una matrix concreta? ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De qué estamos hablando entonces? Tú, Iván, ¿qué opinas de todo eso? Pues mira, en relación con lo que estás diciendo, recordemos que la revelación espiritual moderna nos relata un poquito que las conciencias que somos fueron planificando paulatinamente lo que era la experiencia humana. Al principio estas conciencias fueron fabricando cuerpos muy ligeros. No había un cuerpo físico, sino que fueron densificando esos cuerpos. Fueron moldeando lo que es ese vacío, ese marco sobre el cual pintar luego el universo local, el sistema planetario, y finalmente pues fueron avanzando en esas experiencias y fueron avanzando también en el velo, en la involución de la mentalidad. Entonces, el hecho de que haya culturas previas que nos dicen que había momentos en los que no había luna, eso se puede armonizar y relacionar perfectamente con la idea de que para dar la última vuelta de tuerca a la experiencia humana y hacerla muy extrema, recordemos que hay muchos reveladores que nos dicen que la Tierra es un planeta excepcional, es un planeta experimental, es un planeta donde se ponen en juego las cuestiones más extremas y más complicadas, donde hay un olvido completo de la conciencia de quién es, donde además nos encontramos con la situación que es única, que nos dicen que es
excepcional de que tenemos un rango de libre albedrío mucho más grande que en cualquier otro sitio. Pues bien, todo este diseño de lo que es la conciencia humana, del personaje humano, puede perfectamente coincidir en el punto más extremo, en el punto más reciente, con la aparición de lo que es la última versión del hombre, el Homo sapiens sapiens, precisamente por esa genetización que hemos recibido de los pleiadianos, y ahí es donde se ha podido poner artificialmente la Luna para que la Tierra tuviese un diseño muy especial y muy específico de estas experiencias extremas. Hay una revelación moderna de una persona que nos dice, y nos da datos concretos. Este dice que ha canalizado información de seres extrafísicos y nos dice, la Luna se creó hace 38 millones de años en Júpiter. Ha estado sirviendo a otros planetas para fines parecidos en otros momentos del tiempo, parecidos al mismo propósito que tiene aquí en la Tierra, y hace 15.000 años se la trajeron a la Tierra. Hace 15.000 años se la trajeron transportada por otra esfera que la fue trayendo por atracción electromagnética, de forma que hubo un pequeño periodo en la Tierra, y esto también lo reflejan algunas historias y tradiciones de civilizaciones, en las que hubo dos satélites, simplemente porque en cuanto la Luna ya se estabilizó alrededor de la Tierra, el otro satélite la dejó. Sí, es muy interesante el ver, claro, para entender esa evolución que necesitamos tener, porque si supuestamente nos falta la luna, falta ese polo que crea esa dualidad, entonces sería como mucho más ligero y llevadero todas esas experiencias que encontraríamos aquí en la Tierra. Entonces resulta curioso la necesidad de esa otra parte que por algún lado tiene que venir, se tiene que establecer. Al final es un campo de pruebas. Esto, los que estáis también en este ámbito de la espiritualidad y entendéis que, bueno, que nosotros no solo somos un planeta aislado en el universo, sino que hay, bueno, hay muchísimos vecinos y nosotros jugamos al gran juego de olvidar para recordar, al juego de estar separados para conectar y que todos al final tuvimos los bemoles de decidir encarnar aquí, en este juego tan loco. Guerreros de la luz. Algunos como yo, es que estos días míos han sido un poco intensos, algunos como yo estaréis ya cansaditos y repetiréis esa frase de yo no vuelvo a encarnar, como decía Iván, luego seremos los primeros en estar en la lista, pero es curioso, ¿no? Es curioso cómo de repente aquí se decide colocar esta luna que viene hace 15.000 años para cambiar las reglas del juego, para poner otras normas, otras reglas, para llevar esto al extremo, porque no hace falta estar muy metido en la espiritualidad para darse cuenta que este mundo es extremo. Eso sí que es sencillo de ver. La vida que tenemos, las emociones que sentimos, todo está disparado o en un lado o en el otro. También ahí está el juego, ¿no? De buscar el camino del medio, de la trascendencia. Igual si todos trascendiéramos, vendrían a llevarse la luna porque ya no haría falta, ¿no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Entonces, fijaros, teníamos aquí dos preguntas. Una más o menos ya está contestada, aunque vamos a formularla de nuevo, ¿no? Para darle un punto más. ¿Quién colocó la luna aquí y con qué propósito? Esto ya lo hemos visto. ¿Hay algo más que quieras decir, Iván, respecto a esto? Sí, sí. Sí, porque cuando empiezas a consultar información en Internet y empiezas a ver vídeos y podcasts, bueno, pues te das cuenta de que toda la información que tenemos sobre cómo llegó la luna ahí, pues es una información o bien más científica, o bien más pseudocientífica, o bien directamente espiritual, pero que refiere la llegada de la luna desde un aspecto simplemente físico-material, desde un aspecto de manifestación. Pero recordemos, según la espiritualidad profunda, los que generamos el universo somos la filiación. Somos los fractales de la primera fuente y centro, del gran origen primordial de todas las cosas. Vamos generando el espacio-tiempo, vamos generando
el escenario, el decorado, los personajes y los disfraces. Y vamos generando diferentes entornos donde vamos haciendo eso. Entonces, por supuesto, desde un plano de planificación es el espíritu manifestado en el espacio-tiempo el que genera todo esto con sus propósitos particulares. Ahora, cuando esa planificación se ha dado, ¿cómo se pone esto de manifiesto en la dramatización histórica de la evolución galáctica, de la evolución planetaria, de la evolución de la civilización? Pues lógicamente alguna forma tiene que tener. Es decir, nosotros no vemos ahora mismo en la Tierra que las cosas se salgan del diseño que tiene nuestro planeta para que las cosas se manifiesten. Las personas nacen del encuentro sexual entre hombre y mujer y nacen de mujer, no aparecen ya materializadas. Entonces, ¿cómo aparece la luna? Bueno, pues eso es otra cuestión. Ahí sí ya podemos un poco bajar a las explicaciones que se ven en Internet, teniendo muy claro que hubo una planificación de la conciencia implicada en todo este escenario para que eso se diese. Pero ¿cómo se ha manifestado? Bueno, pues hay todo tipo de teorías, desde las científicas, que no convencen ninguna de ellas, ni a ellos mismos. Es absolutamente inviable. Porque, por lo que ha comentado antes Ricardo, estamos comentando los tres, si la Luna, hasta los científicos tienen bastantes dudas de que sea natural, si la Luna ya se ve claramente que hay suficientes indicios para pensar que es artificial, y si además desde la espiritualidad sabemos que la Luna puede tener un propósito de generación de una dualidad extrema en las conciencias de este planeta, pues bien, alguien se ha traído la Luna aquí. Eso es evidente. Evidente, sí, sí. Eva. Sí, además, bueno, hay vídeos en los que ves el movimiento que hay en la Luna. Se ve en la superficie, pues eso, objetos que entran y salen, incluso que pueda ser utilizada como una base, ¿no? Para ir y venir y poder realizar actividades, porque claro, tener la Tierra una gravedad, desde la Luna es más fácil salir al exterior, entonces el poder ser utilizada como base de operaciones para X, pues la verdad es que es muy interesante. Pero luego también que es complicado encontrar información que se salga de la oficialidad. Sí, bueno, Entonces tienes que brusculear por ahí para poder rascar, ¿no? Y encontrar cosas realmente interesantes. es que cuando empezamos a diseñar el programa, yo tengo, porque es claro, si no es porque ya hemos hecho un estudio previo, pues de qué vamos a hablar, ¿no? Y yo recordaba infinidad de podcasts, infinidad de vídeos con millones de datos que quise recopilar para el programa. Y cuando fui a buscarlos de nuevo, no los encontré. No los encontré. En YouTube prácticamente o sabes, porque te han pasado el enlace de un canal o de alguien que ha hecho un especial de la Luna, o como vayas a buscarlo tú, solo te van a salir programas típicos de desmintiendo la conspiración. Ya está, ya está. Quizás en tema podcast es más sencillo encontrar, pero aún así es muy difícil, es muy difícil. Y Sí, cada vez es más complicado salir del oficial. exacto. O quizás en plataformas de pago sí que puedes encontrar esos programas que se salen de la oficialidad. Pero como dice Ricardo, da la sensación de que desde 2020 en adelante las agencias de desinformación no solo se han dedicado a ir borrando las noticias que iban en contra del oficialismo en algunos temas, sino que lo han hecho en todos los que les interesaba. Y además, yo quería comentar una cosa que es curioso, el enfoque que le dan en los vídeos, el tremendismo ante la posibilidad de seres de otros planetas, de otras dimensiones, ¿vale? Entonces, uniéndolo todo después de todo esto que hemos vivido, ¿no? Esta tendencia al oficialismo, pensamiento único, creación de un gobierno único, creación de ir todos hacia la misma dirección. Entonces, ante la posibilidad tremendista de una invasión extraterrestre que tenga su base en la Luna, pues les interesa el crear ese miedo, el tenernos a todos bajo esa posibilidad horrible de que van a venir a atacarnos. Es muy curioso e interesante
es eso que ocurre, que Incluso los que están señalando que puede haber una conspiración de la oficialidad, no del mundo alternativo, que le están llamando el Blue Beam, que sería generar un escenario apocalíptico con base en que nos invaden los extraterrestres, ficticio, simplemente con el fin de que con ese pretexto se organizaría un gobierno mundial de quien tiene interés en generar ese gobierno mundial. Entonces, esta cuestión del Blue Beam, yo creo que últimamente, en relación con lo que estaba comentando Eva, de la posibilidad de que la Luna fuese un sitio, la cara oculta por supuesto, donde hubiese bases extraterrestres preparadas para poder hacer un ataque y una invasión a la humanidad, toda esta idea está ya empezando a circular en las redes. Sí, el proyecto Bluebeam nace, bueno, los primeros datos, ¿no?, que se ofrecen en estos canales y tal, lleva ya mucho tiempo, pero sí que es verdad que era como una carta que estaba guardada, que esto lo hemos hablado muchas veces, una carta guardada en plan de si no conseguimos los objetivos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, la última carta es esta. Y esa última carta es ese simulacro de invasión extraterrestre, que por supuesto no es tal. Pero claro, acordaros, fijaros, hay muchos de los que nos estáis viendo sois de Latinoamérica, otros sois de España. En España había una banda terrorista que mataba gente y demás, y este elemento era el elemento que hacía que todos los partidos políticos estuvieran unidos. Cada uno tenía sus programas, pero todos estaban de acuerdo con que había que acabar con este grupo terrorista. Si a nosotros ahora nos invadieran unos alienígenas, que sería lo normal, y cuando digo lo normal, ¿a qué me quiero referir? Pues que en la Tierra se ha invadido todo el rato, todas las veces, se han conquistado pueblos, no sabemos hacer las cosas de otra manera, no sabemos relacionarnos si no es a través del conflicto. Entonces sería lo lógico, pero precisamente porque sería lo lógico, sería lo ilógico, porque eso es lo que nosotros conocemos, no lo que hay más allá de lo conocido. Sería asumir, sería como casi desnudarse y decir, esto no puede ser extraterrestre porque esto es terrestre. Esto es terrestre, esta es nuestra manera de hacer las cosas, con lo cual no sería lógico, pero es lo que creemos, y no solo nosotros, sino mucha más gente, que es la siguiente gran cosa. Después de 2020, pues la siguiente gran cosa es que aparezcan unas naves y lancen una, yo qué sé, vete tú a saber. Pero bueno. Sí, además, fijaos que la cuestión hipotética de que nos invadan unos extraterrestres no solo es muy de la Tierra, no solo es una idea muy dualista y basada en la creencia en el mal y en el conflicto y en resolución todo con ataque, como comenta Ricardo. Es que, además, fijaos, si hubiese una fuerza extraterrestre que pudiese invadir la Tierra, tendrían que tener tal nivel de evolución tecnológica que seguramente conllevaría también un nivel de evolución de conciencia tal que no harían ningún movimiento de ese estilo. Eso por una parte. Por otra parte, llevamos toda la historia de la humanidad viendo ovnis. Si viene un ovni, ya sea que venga por intercambio dimensional, ya sea que venga por viaje espacial, nos podían haber invadido cuando les hubiese dado la gana, porque efectivamente esa tecnología no la tenemos nosotros, pero ni en 1000 años. Entonces, esta idea de que el extraterrestre es malo y que nos quiere invadir es una idea que se está promoviendo, efectivamente. Igual que ya se han promovido otras ideas de miedo en los últimos años y que las hemos ido viendo, bueno, pues como dice Ricardo, una idea no funciona, pues vamos a la siguiente. Y eso, bueno, pues al final los intereses de dominio y poder que subyacen a todos estos movimientos, afortunadamente cada vez son más conocidos por todos nosotros y cada vez son más conocidos por todos aquellos que aún no tienen el nivel de información que tenemos nosotros. Sí, sí, Eva. sí. No, yo quería eso, es que todo lo enfocamos desde la dualidad, desde aquí, desde la Tierra. Y siempre lo que viene de fuera que no conocemos es extraño y seguro que viene a matarnos. Entonces, pues, ¿cómo vamos a funcionar? Pues así. Claro, y además, claro, comentaba Iván, ¿no? Ese desarrollo tecnológico que le podemos presuponer a una raza alienígena invasora,
es absurdo que haya que haya una guerra, que haya un conflicto bélico, porque, vamos a ver, si yo quiero acabar con una plaga de cucarachas, llamo a un exterminador y en una tarde, hasta luego, no hay un toma y daca. No hay un toma y daca. ¿Por qué? Porque yo tengo una tecnología y está por encima de lo que las pobres cucarachas pues, pueden hacer en ese momento, ¿no? Entonces, lo que hablamos con Bluebeam es una invasión sostenida, no es un llego, arraso y me voy, ¿no? ¿Cómo vivimos las guerras en la Tierra? Como un negocio. Una guerra se podría acabar mañana por la fuerza, me refiero, ¿eh? Se podría acabar mañana porque hay tecnología suficiente como para que el conflicto se acabe de un día para otro, pero no, dura meses, años. ¿Por qué? Pues porque hay unos intereses. Entonces, si una raza viene a invadirnos, y realmente es así, esto duraría pues 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, no duraría más. Entonces, lo que se propone con Bluebeam es algo irreal, es un conflicto sostenido con una raza extraterrestre y entonces se hace el gobierno mundial y entonces tenemos que luchar contra los que son muy malos, absurdeces, que menos mal que ya lleva esto años circulando, la gente despertó mucho con lo ocurrido en el 2020 y cada vez se las cuelan menos. Mira, yo me imagino, por escenificar, una conversación entre altos mandatarios mundiales, no necesariamente políticos, y esta es la clave, y en contacto con visitantes extraterrestres. Y la conversación sería, oye, entonces ¿nos podéis ayudar a montar aquí un tema y nos repartimos un poco la cosa? Y el extraterrestre contestando, es que nosotros no os queremos invadir. O diciendo, ¿para qué vean? No necesito negociar contigo. Yo mañana te tiro un rayo y te fundo el planeta. No sé qué me estás contando, ¿sabes? Claro, Claro. el rollo es también cómo nos van educando desde pequeños con todas las películas tremendistas de todos son invasiones, siempre vienen a atacarte, siempre ves el horror, siempre que alguien viene de fuera es... Y los mismos extraterrestres que te presentan en las películas siempre son malísimos. El primado negativo. Exacto. Y entonces, claro, como es muy complicado ir cambiando porque además a los niños, adolescentes también nos los tienen totalmente absortos y hipnotizados pues, con todas las más tecnologías, con las redes sociales, tal, están totalmente enganchados. Entonces, claro, lo que se busca es ese clic que les lleve a no penséis que yo ya te voy informando y te voy contando lo que va a ir pasando. Es como si estuviéramos viendo una serie. O sea, vamos a ver cuál es el siguiente capítulo. Ah, vale, pues fenomenal, venga, vamos todos para allá. Es tremendo. Fijaros qué poder tiene el ser humano, que esto lo vamos a ver, vosotros que seguro que habéis visto información, porque hablar de la Luna es para hacer un programa de 400 horas con cada tema, ¿no? Pues no es nuestra intención. Pero lo que es el Majestic 12, muchos de vosotros sabréis lo que es el Majestic 12, pero por hacer un resumen, fue una comisión de 12 personas americanas, entre ellos el presidente Roosevelt, que se pusieron a investigar el fenómeno ovni después de diferentes eventos que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX. Y cuenta la leyenda que en un momento dado hay un pacto con los extraterrestres, hay un pacto. Y en ese pacto, digamos que la Tierra se pone del lado de los malos. Tú fíjate el poder que tendrá el ser humano, el poder espiritual, mental, emocional, para que no se nos pueda cortar de raíz, para que se nos tenga que ir mitigando a poquitos, a poquitos, a poquitos, a poquitos. Y no lo están consiguiendo, ojo. Parece que sí. Como dice Eva, a los niños se les fría el cerebro con el TikTok y con estas cosas. Pero aun con todo y con eso, la gente despierta en masa. Y es que no nos olvidemos de una cosa, nos guste o no, gracias a la luna, vivimos en una dualidad. ¿Qué quiere decir esto en este término? Que si hay mucha gente dormida, inevitablemente tiene que haber mucha gente despierta. Y esto no va a cambiar nunca. Hasta que, bueno, yo qué sé, quién soy yo para decir que eso no va a cambiar nunca, pero este es el juego, esta es la partida. Esta es la partida. Buscar el absoluto no tiene sentido precisamente porque vivimos condicionados a una dualidad, gracias o en desgracia, a la luna.
Bueno, antes de ir a la segunda parte, quiero hacer una pregunta más blandita, más pachorrona, y es, bueno, para bajar un poco, ¿no? Porque hemos ido ahí ¡guau! Subiendo, vamos a bajar un poco. ¿Cuáles son los beneficios y las contrapartidas que creéis que nos aporta la luna? Es decir, ya que no teníamos, nos han puesto una luna, ¿qué cosas buenas y qué cosas menos buenas consideras que tiene la luna, Iván? Bueno, antes de empezar con los beneficios que pueda tener la luna o los perjuicios, vamos a dejar una cosa un poquito clara, y es la siguiente. Nuestra forma de vida, biológicamente, energéticamente, desde un punto de vista de la naturaleza, está acostumbrada a tener luna. Es decir, no nos podrían quitar la luna ahora mismo. Correcto. Porque entonces esto sería el caos. Es decir, para empezar, podría haber un cataclismo derivado del reajuste de lo que es la rotación de la Tierra, en la cual influye la rotación de la Luna. Y luego, pues, la cuestión de las mareas, que al final pues, son una combinación de los efectos de gravedad conjuntos de Luna y Sol. La marea máxima está cuando el Sol y la Luna están tirando a la vez de la Tierra. La marea mínima cuando solamente está tirando el Sol de un lado y la Luna de otro. Entonces, tú imagínate que desaparece la Luna. Esto, el cataclismo sería fijo. Y luego, pues todas esas influencias que hemos dicho que tiene la Luna. El hombre en un 80% agua. Si la Luna influye en las mareas, ¿cómo no va a influir en lo que es el aspecto acuoso del ser humano? El tema de la psicología de la reproducción animal. Es decir, todo cambiaría de una forma que no podríamos estar sin la luna. A partir de ahí, beneficios y perjuicios. Por supuesto, vamos a tener que hablar en sentido amplio, porque nosotros ya hemos dicho, oye, que nosotros vamos a hablar desde un punto de vista mucho más amplio del que se habla de la luna actualmente. Desde un punto de vista amplio, pues si tenemos un escenario en el cual el espíritu quiere experimentar la dualidad, no nos pueden quitar la luna porque se acaba el experimento y entonces pues no vamos a cumplir nuestra misión y no se va a cumplir el propósito, que es explorar el extremo de la involución. Bien, a partir de ahí, pues yo he oído a personas que, bueno, pues son los que dicen que están canalizando información sobre la luna y todas ellas coinciden en que no tienen claro si la luna nos es más beneficiosa o perjudicial, ya en un puro plano de manifestación. Es decir, por ejemplo, pues una persona decía, los grises les he canalizado, ya sabéis que hay grises buenos y grises malos. Bueno, los grises buenos me han dicho que la luna es esencial para nuestra ascensión. Y sin embargo, pues otras personas dicen, no, la luna es precisamente lo que constituye la prisión de la Tierra, lo que impide hoy en día el proceso de ascensión como se produciría en cualquier otro escenario bastante más suave. Pero claro, si nosotros admitimos que la luna la hemos puesto ahí en otros niveles de conciencia para tener estas experiencias, pues efectivamente la luna puede ser la cárcel y la luna puede ser la liberación a la vez, pero una liberación cumpliendo el propósito del espíritu, que es explorando qué es el no ser, el opuesto absoluto al espíritu, para desde ahí ascender. Y por supuesto que se puede ascender, pero bien, una vez cumplido el propósito. Entonces, bueno, ventajas e inconvenientes. Yo creo que en la espiritualidad no se puede hablar de ventajas o inconvenientes, sino que lo que es la planificación espiritual es tan compleja para nosotros que es como intentar enseñarle a un mono a conducir un avión comercial. Entonces, bueno, por supuesto que hay... Muchísimas gracias. Yo pensaba que ibas a decir un coche y digo, un coche igual no puede conducir, no, un avión comercial, ¿sabes? Sí. No, pero es que igual es más exagerado. Claro, Por eso, exagerado. Me ha encantado. Entonces, tenemos que pensar no en términos de ventajas e inconvenientes, sino en términos de que la luna para nosotros tiene una importancia esencial. Si no, no estaría ahí. Y eso desde todos los puntos de vista. Muy bien. Eva. Yo me voy a ir a las ventajas e inconvenientes de aquí. Como has comentado antes tú, esta semana estabas de aquí. Bueno, yo... Pues eso, la dualidad que te lleva un momento ahí
y de repente luna llena y de repente media y no sé qué, y estás de los nervios, pues hombre, Cómodo yo no es. creo Sí, lo han que en vivido. este plano de la 3D me molesta muchas veces. Tendrá que ser estoico, tendrá que ser así. Ah, hombre, cuando vamos al plano profundo y a la espiritualidad, pues claro, no se puede hablar de bueno, malo, todo eso. Pero, Aquí en la Tierra. sinceramente, hay momentos en los que, pero luego tiene su lado, pues eso, mira qué bonita es la luna llena, vamos a disfrutar de una noche, pues ahí al aire libre, viendo la luna, qué bonito. Y luego pues esa magia que te engancha, las brujas, los rituales, esas reuniones de mujeres a la luz de la luna, todo eso. La inspiración de la luna. Exacto. Estos Hay que ir un días, poquito a eso. estos días reflexionaba mucho por cosas que me han pasado y ayer tuve un pensamiento. Fijaros que no todos, esto yo creo que nos pasa a los que estamos en la espiritualidad, ¿no? A los que están dormidos, pues oye, ellos pues con sus cosas está bien, ¿no? Fijaros si no somos de aquí, fijaros que eso sería para hacer otro programa. ¿Cómo llegó el ser humano a la Tierra? Que esta es otra historia, ya lo haremos. Interesantísimo. Claro. Fijaros si no somos de aquí, fijaros si hay anomalía, que nosotros reconocemos lo que no es perfecto. Y sabemos conectar, sabemos lo que no está bien, por así decirlo. Sin embargo, vivimos en un planeta altamente imperfecto. Si yo tengo que utilizar un adjetivo para hablar de la Tierra, tengo que hablar de imperfección. Si yo sé que es imperfecto, es porque reconozco que en otro lugar, de otra manera, hay algo que es perfecto. Aquí no. Y entonces quizás este juego va de no buscar la perfección, sino de amar las cosas tal y como son y no conectar con el juicio de lo que tú recuerdas, tu alma recuerda que puede ser de otra manera. Dicho esto, ¿qué me parece bonito, qué me parece positivo y qué me parece negativo de la Tierra? Claro, aquí habría que contestar desde el alma y desde el ser humano, ¿no? No me voy a enrollar mucho. Voy a contestar desde el ser humano, que porque como hemos comentado, llevaba unos días yo regulinchis y como ser humano eh, entiendo que la luna nos hace esa función de contraste extremo y que dan ganas de bajarle el volumen, dan ganas de decir, bueno, está bien que juguemos, pero coño, vamos a jugar un poco más tranquilos, ¿no? Es muy, entendiendo que aporta el efecto de dualidad, aporta el sentimiento de mareas descontroladas, emociones descontroladas, sí que es cierto que puede ser que la experiencia humana en la Tierra se te pueda hacer muy compleja, quizás por tener la luna encima del cielo. Y la parte bonita, comparto con Eva, que quizás lo más bonito de la luna pues es verla en su estado llena, disfrutar de las emociones cuando fluyen y están apaciguadas. Eh, Creo que esa es la parte romántica, quizás es la parte que a mí me parece más agradable. Desde mi experiencia humana considero que el resto es complicación. Pero bueno, Voy a apuntar un poquito más de complicación, porque si volvemos a esa idea de que lo que aquí se manifiesta como dualidad de las conciencias humanas viene pues un poco también manifestado de origen por tener ese elemento que recordemos, no es un elemento físico, es un elemento energético, en todos los niveles dimensionales. Entonces, imaginaos que la luna es el causante de nuestros ciclos, por ejemplo, igual que es el causante de los ciclos, muchos ciclos biológicos que hay en la Tierra, los ciclos de las mareas, pues es el causante de nuestros ciclos psicológicos. Pues imaginaos vosotros mismos que todos tenemos los ciclos psicológicos, cuando estamos en un momento elevado,
nos parece todo maravilloso, qué nitidez, qué conciencia, qué discernimiento, qué comprensión, lo veo todo muy claro, pero cuando empiezas a caer en el ciclo hay una característica que es que no te acuerdas de cuando estabas en la parte alta, la negrura te arrastra de tal manera que la inconsciencia es total y completa y no ves la posibilidad de salir porque ya no recuerdas lo que es estar bien. Y eso puede ser que la luna tenga bastante que ver en ese proceso que es muy extremo también para el ser humano. Totalmente de acuerdo. Chicos, termina la primera parte. No os vayáis, queda una segunda. Nosotros vamos a hacer un pequeño descanso y enseguida volvemos. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, Columbia on the high gate, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar Flag ticket. up now, and you can see the stars and Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. I'd like to evaluate the various paces that a person can traveling on the lunar surface. You do have to be. All right, you do have to be rather careful to keep track of where your center of mass is. Sometimes it takes about 2 or 3 paces to make sure that you've got your feet underneath you. And about 2 or 3 or maybe 4 easy paces can bring you to a fairly smooth stop. It's like a football player, you just have to put out to the side and cut a little bit. Pues ya estamos de vuelta, ya estamos con la segunda parte de este especial de la luna de la noche sutil. Y en esta segunda parte lo que vamos a tratar, vamos a seguir, por supuesto, con el misterio, con la conspiración. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo. Nos hemos ido a 15.000 años antes de lo conocido, a 15.000 años antes desde hoy, donde nos remolcan la luna, vemos qué influencias ha tenido en nosotros como raza. Y ahora nos vamos a dar un salto a esa segunda mitad del siglo XX, donde en un momento determinado las potencias del mundo, Estados Unidos, Rusia, deciden que, ¿por qué no? Vamos a conquistar el espacio, vamos a poner un pie en la luna. No porque sea fácil, como decía Kennedy, sino porque es difícil. Bueno, aquí hay una cantidad de datos, teorías, historias infinitas, donde vamos a tener casi el mismo volumen de pruebas que aseveran que sí hemos sido, como pruebas que aseveran que no hemos sido. Y al final, ¿qué hay aquí? Al final, ¿qué hay aquí? Pues hay de inicio una carrera por la dominancia, ¿no?, en el mundo. ¿Quién es la potencia más fuerte? Estados Unidos, la Unión Soviética, y cada uno empiezan a desarrollar sus carreras espaciales, unas con más éxito, otras con menos. Hay mucha historia aquí. Como digo, no vamos a entrar a un nivel profundo, sino que nos vamos a quedar con que al final, de una manera, yo para mí personalmente, casi milagrosa, Estados Unidos consigue mandar la misión Apolo con unos tripulantes, os conocéis la historia, y llegan. Pero fijaros, hay mucha gente, incluso gente que estuvo trabajando en la misión Apolo como Bill Kaysing, que era trabajador de Rocketdyne, una empresa que trabajaba en la fabricación de los cohetes, que publica un libro en 1973 llamado Nunca fuimos a la Luna. Hay una película que se llama Proyecto Scorpio, que es bastante antigua, que también es de los años 70,
en la que explica que no fuimos a la Luna. Existe un documental famosísimo, Operación Luna de 2002, donde se involucra Stanley Kubrick, que ahora hablaremos de esto también. Es un documental bastante controvertido porque aparecen muchas figuras de la época, como por ejemplo Donald Rumsfeld, explicando que no fuimos a la Luna. Pero si te quedas hasta el final del documental, en los créditos verás, o te querrán hacer ver, que era una broma, que ese documental era una broma. A mí me parece bastante llamativo que se moleste a alguien de alto gobierno, como puede ser Donald Rumsfeld, o a la familia de Kubrick, para hacer una broma. Me cuesta, me cuesta creerlo. Hay quien dice en este libro, en el de Bill Casey y otros especialistas, que el éxito, la probabilidad de éxito para conseguir ese viaje a la Luna en tiempo y sin objeciones era del 0,0017%. Y además, Stanley Kubrick se le puso dinero encima de la mesa, o eso se comenta, para que acelerara la producción de 2001 Odisea en el espacio e ir preparando a la sociedad para esta historia de la conquista de la Luna. Como digo, la cantidad de teorías, datos es infinita y vamos a ir poniendo algunas encima de la mesa. Iván, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, pues efectivamente, cualquiera de vosotros puede hacer la prueba. Os ponéis a ver información en Internet y te estalla la cabeza. Te estalla completamente porque las teorías son muchísimas. Vamos a empezar por la teoría oficial. Tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial, tanto la URSS como Estados Unidos comienzan una carrera de competencia por la preeminencia en el mundo. Y eso tiene su reflejo en la carrera armamentística. Se desarrollan mucho los misiles balísticos. Los misiles balísticos son los antecedentes de los cohetes. Y a partir de 1957, la Unión Soviética comienza a despuntar en ventaja respecto de Estados Unidos y lanza más de 10 misiones para salir al espacio. Yuri Gagarin, el primer astronauta que sale del espacio, y luego pues colocan a una perrita, colocan a la primera mujer, en fin. Y al final pues se acaban aproximando a la Luna y entran en órbita en ella. Bien, luego llega a Estados Unidos y a partir del discurso en 1962 de John Fitzgerald Kennedy, pues deciden que no pueden quedarse atrás y que tienen que hacer el gran esfuerzo. Y promete que antes de final de la década, años 70, tenían que llegar a la Luna. Pues bien, mira tú qué bien que en julio de 1969, el día 20, pues la Luna se conquista y se logra llegar. A partir de ahí, solo se va otras 4 veces más a la Luna con tripulación en los cohetes, hasta 1972, porque a partir de 1972 ya misteriosamente se pierde el interés en la Luna y ya no se vuelve a ir, cosa que no tiene ningún sentido por otra parte. Últimamente, pues ha habido varias misiones de muchos países. Ahora últimamente están los chinos allí con pues los rovers, los aparatos que tienen recorriendo la Luna, mandan fotos. Ahora la Luna se puede investigar pues por casi todo el mundo con un buen telescopio. Cuando se hicieron las misiones había mucho seguimiento de muchos telescopios a nivel de todo el mundo y entonces la versión oficial tiene su fuerza. Bien, ¿por qué salen visiones alternativas y empieza la teoría de la conspiración? Pues porque resulta que hay muchos datos, muchas fotos, muchas afirmaciones, tanto de gente de dentro de la NASA como de fuera, con categoría de científicos, técnicos, profesionales entendidos en todo esto, que dicen que no puede ser. Y ahí nos vamos encontrando con muchas teorías hasta ya al extremo, en el cual hay una teoría que dice que nunca se ha podido llegar a la Luna porque no se puede salir de la Tierra, porque hay un cinturón que se llama el cinturón de Van Allen, que tiene una radiación de tal magnitud que ningún ser vivo puede salir de la Tierra. Entonces, esa teoría extrema dice, podrían haber llegado naves espaciales, pero no tripuladas. Entonces, en todo ese abanico de posibilidades y teorías, y de verdad que te pones a ver todas las teorías, yo al final me he quedado con uno, y te la voy a contar. Mi teoría es, se ha llegado a la Luna
pero debido a que no se pudo mostrar lo que se vio allí, se ha recreado en la Tierra mucha de la historia del hombre en la Luna. Porque, bueno, pues incluso la NASA, incluso los astronautas primeros que pisaron la Luna reconocen que allí vieron muchas cosas. Y si ya hacen ese reconocimiento, pues fíjate tú lo que debieron encontrarse allí. Entonces, a mí me da la sensación de que a la Luna se ha llegado, pero se ha reproducido paralelamente una historiografía del hombre y la Luna porque no se podía mostrar lo que finalmente se llegó a ver. Eva. Sí, yo también tiendo hacia esa postura, porque creo que cuando supuestamente llegaron, vieron tantas cosas que pensaron que no era bueno mostrar toda esa información al resto del mundo. Entonces se creó pues, como una historia paralela, por así decirlo, de fotografías en las cuales se involucraba a quien has nombrado tú, a Kubrick, que sería supuestamente el que realizó esas nuevas fotografías. Pues eso, porque hay expertos de fotografía que te dicen que si las sombras no son esas, que si las luces, un montón de puntos que harían que se creó, pues eso, esa historia, por así decirlo, paralela. Pero más que nada porque cuando se llegó allí se encontró no sé qué, que pensaron que era mejor no enseñarlo. De hecho, hay también fotografías que te muestran los filtros que se utilizaron también para quitar ese supuesto paisaje real que había en el momento en que ellos llegaron allí. Fijaros, os voy a dar 3 datos. A cada cual, bueno, más inquietante que el anterior, ¿no? Desde mi punto de vista. El primero es que no nos olvidemos que el padre de la cohetería es Werner von Braun, antiguo miembro de la Alemania nazi, del ejército nazi, el cual evidentemente influye a los rusos para su carrera espacial y es de estas personas que sobreviven a la quema del Tercer Reich que van a emigrar a Estados Unidos con sus papeles legales. Gente que se quiere rescatar para aprovechar su talento, ¿no? Dentro de esto hay una serie de leyendas interesantísimas, como es la de la Sociedad Brill. Fijaros una cosa, nosotros no vamos a profundizar, pero os estamos dando datos. Lo hemos dado en la primera parte, lo estamos dando en esta, para que investiguéis vosotros. Porque, como digo, podríamos estar 400 horas explicando cada una de estas historias, ¿no? Y la Sociedad Brill, con María Orsic a la cabeza, que ahora, por cierto, hay un halo de misterio sobre si realmente existió o no, nos pone en contacto con una información que no se sabe muy bien de dónde viene, por la cual los alemanes empiezan a practicar, a desarrollar sus propios objetos volantes no identificados. Y una tecnología que quedó, parece, ninguneada, porque al parecer no llegaron a sacar nada en claro con ello. Pero ahí queda eso. Por otra parte, cuando ocurre el viaje a la Luna, este supuesto viaje a la Luna, las llamadas intercontinentales era algo muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo. No todo el mundo podía hacerlas y era algo excepcional. Es decir, hacer una llamada telefónica de España a Estados Unidos era algo épico, era una hazaña. Y sin embargo, nos venden la idea de que se pudo retransmitir en directo desde 300.000 kilómetros a la Tierra. Pero aquí no acaba la locura, porque hay documentos, hay entrevistas hechas al personal que estaba en Robledo de Chabela, en España, porque vosotros, los que no sois de España, a lo mejor no lo sabéis, pero en Madrid hay una base de la NASA, en Robledo de Chabela. ¿Y cuál era la razón de tener esa base ahí? Pues la única razón por la cual se montó una base de la NASA en Robledo de Chabela fue porque ese punto en la Tierra era el mejor para poder repetir la señal que estaban recibiendo desde el Apolo 11 y hacía como esa función de repetidor. Bien,
El director de Robledo de Chabela, en una entrevista, él asevera y perjura que eso Luis Ruiz ocurrió. de Copegui. Eso ocurrió. Sin embargo, él también asevera que él no tenía acceso a unas salas y que en un momento determinado se le pidió que por favor abandonara la sala de mando donde se estaba emitiendo toda esa información. Con lo cual, nos volvemos a quedar en ese limbo opaco donde no se deja atravesar, no se puede ver detrás. Y si no se puede ver detrás, llámame loco, pero algo querrás esconder, algo querrás ocultar. Y yo también pienso que a la Luna se llegó, pero en mi opinión personal se llega por otros medios. No se llega a través de un cohete, no se llega a través de propulsión, se llega de otra manera y sí se ha ido muchas otras veces, pero no de la forma que nos cuentan. No de la forma que nos cuentan. Sin embargo, dentro de lo que conocemos, las misiones Apolo, los misterios no acaban aquí. Porque, por ejemplo, una cosa que estuvimos hablando hace poco fue la historia del Apolo 19 y el 20, en el que el Apolo 19 fotografía una serie de elementos sospechosos en la Luna y mandan a una misión que es tremendamente controvertida, ahora Iván nos hablará más de ello, tremendamente controvertida, donde parece que encuentran ¿qué? Bueno, de hecho, es que el Apolo 19 y el Apolo 20 oficialmente fueron misiones fallidas. Pero luego sale información posterior que, por supuesto, pues tiene sus partidarios y sus detractores. Esa información posterior nos dice que el Apolo 20 aterriza en la cara oculta de la Luna, que se encuentra una nave espacial de más de 3 kilómetros de largo, una nave nodriza, que entran en ella. Hay vídeos, no se sabe la velocidad de esos vídeos, igual que no se sabe la velocidad del resto de la información oficialista. Hay vídeos que van grabando según se entra en esa nave. Dicen que la nave por dentro es tan enorme que tiene otras naves dentro de ella. Por supuesto, está deshabitada, está como en estado de abandono, pero lo más impresionante es que se encuentran dentro a humanoides extraterrestres en estado vegetativo, vivos, pero mantenidos como en hibernación. De hecho, hay un vídeo por ahí circulando en el que se describe la que después se bautizó como la Mona Lisa. Es una forma de una chica humanoide muy parecida a los humanos, con unos rasgos muy agradables, que decían que estaba conectada con cables por la nariz y por los ojos y sostenida. La información que dan respecto de esta cuestión es que le cortaron todos los cables y se la trajeron a la Tierra. Pues bien, luego ha habido muchos desmentidos de esa información, pero todo esto ha avivado esa teoría de que la Luna es una base en la cual acampan, pues, no solamente extraterrestres, sino también, como dice Ricardo, humanos que han llegado a la Luna por unos medios diferentes de lo que ha sido la historia oficial y que tienen allí también ya establecidas bases. De esto hay una teoría muy curiosa de esta misma persona que canalizaba a una entidad extrafísica, la que le dijo que la Luna se había construido hace 38 millones de años en Júpiter y que la habían traído hace 15.000 años aquí. Bueno, pues este dice que no se puede salir de la Tierra por el cinturón Van Allen, además son 2 aros que es imposible pasar de ellos, sino que todo nuestro sistema solar está lleno de civilizaciones, que no hay 9 planetas, sino que hay 40, y que en la Luna hay una civilización más avanzada que la nuestra, y que esa civilización ha ido llevando gente desde la Tierra de todo tipo, de todos los países científicos, la llevan allí a la Luna durante 2 semanas, la primera semana es de descompresión, y la segunda semana ya les enseñan lo que hay allí. Y es tan evolucionada que lo que les intentan decir es, mirad, es que en el resto del sistema solar no cabe en la mente que vosotros estéis como si fueseis todavía tribus del cuaternario, luchando unos con otros. Y entonces, bueno, la razón por la que dicen que la gente no cuenta esto es porque es algo tan extraordinario que no les iban a creer. Bien. Pues nos encontramos con teorías sobre esta cuestión hasta de ese nivel.
Con lo cual, imaginaos la cantidad de información que hay sobre la Luna y como el oficialismo tampoco pone a disposición de la gente pruebas tangibles suficientes, claras, como para decir, estáis diciendo la verdad, pues entonces todo esto sigue en un halo de oscuridad y de misterio que, es más, yo creo que se va incrementando con el tiempo. Absolutamente. Eva, ¿tú qué opinas? Sí, no, ha comentado Iván toda la información que se puede encontrar respecto a otras opciones de cómo haber ido a la Luna, que encontramos, que se ha encontrado. No tengo nada más que decirte, porque está todo ahí y eso, los sistemas esos de ascensores que se comentan. Fijaros, no nos olvidemos Muy interesante. Sí, no nos olvidemos de un valiente que fue vilipendiado, porque también es cierto que lo hizo mal, no nos tampoco. Ay, ¿cómo se llama este hombre? El de Caballo de Troya, Juan José Benítez. Juan José Benítez, en los programas que tuvo en la primera cadena de televisión española, sacó el famoso Mirlo Rojo, donde ofrecía unas imágenes que luego se supo que estaban grabadas en el norte de España, en Galicia, en unos estudios, donde se mostraban edificios. Pero claro, ¿de dónde saca Juan José Benítez esta información? No se la saca de la manga. No se la saca de la manga. Él comenta que es un oficial de los Estados Unidos que le pasa una documentación, pero al margen de esto, al margen de si esto es una novela o es un artificio para contar una historia, hay muchos documentos que hablan de estructuras en la Luna, ¿no? Incluso hay quien dice que en una de estas tantas misiones no tripuladas se lanza armamento atómico con la intención de borrar todo rastro de estas construcciones, porque no nos equivoquemos tampoco. Galileo, con su telescopio arcaico para nuestra época, ya podía ver movimientos en la Luna, ya sospechaba que había algo en la Luna. ¿Qué no podremos hacer nosotros con un telescopio medianamente razonable, pudiendo observar desde aquí? Esto luego nos va a llevar a otra historia, ¿no? Todavía estamos con la conspiración, pero luego vamos a hablar de un tema muy interesante, porque al final, si yo destruyo unas pruebas, es porque sé que alguien quiere alcanzar ese conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento que hay en la Luna? Al margen de si hemos llegado o no. Ahora hablaremos de esto. Vamos a seguir un poco más con toda esta historia tan profunda, tan inquietante, donde nadie dice la verdad. Porque a ver, si a mí me dices, mira, yo no he estado nunca en Australia, pero tú me enseñas vídeos de Australia, no me ocultas nada de Australia, yo no tengo por qué no creer que Australia existe. Es más, tú puedes ir a Australia, podemos ir cualquiera de nosotros a Australia y aseverar que Australia existe, pero esto no ocurre con la Luna. Con la Luna nos cuentan unas cosas, nos engañan con otras, la infinidad de vídeos que también se ha demostrado que eran montajes de vídeos de la exploración espacial, vídeos en naves espaciales que luego se ha demostrado que no, que eran cables donde colgaban los astronautas, etcétera, etcétera. Entonces, si tú me mientes en una, ¿por qué tengo que creerte en la segunda? Y al final nadie ha ido a la Luna que pueda volver y contárnoslo. Y al final la poca información que hay, se puede demostrar que no toda es verdad. ¿Hay algo que quieras comentar, Iván? ¿Alguna información más antes de que demos el salto cuántico? No, sencillamente, bien, a mí, yo te voy a contar lo que me ha pasado cuando he visto todos estos vídeos. Tú ves un vídeo oficialista y entonces vas tendiendo a pensar, no, es que hemos tenido que ir porque fíjate todas las cosas que están diciendo como pruebas. Luego ves un vídeo alternativo a la conspiración y dices, es que también estos, fíjate qué desmentidos más importantes están realizando de las informaciones de los oficialistas. Entonces llega un momento en el que de verdad no hay casi ninguna cosa en la que te quedes con tanta incertidumbre como la cuestión de la Luna, porque las informaciones son muchísimas, las teorías son variadísimas y te encuentras con que todas tienen su cierto sentido. Luego,
Independientemente de esto, pues ya la mentalidad que tú tengas, tienes una mentalidad científico-materialista y, por supuesto, pues no te crees en absoluto nada que no sea el oficialismo. Puede ser, como pasa en la comunidad científica, que hay algunas cosas que se cuestionen, pero son muy leves. Pero si tú tienes una mentalidad muy abierta, como la nuestra, que es la mentalidad espiritual, ya empiezas al menos a no rechazar de partida o de origen algunas posibilidades. Porque, bueno, pues nosotros, en fin, apoyamos que hay una realidad más allá de la realidad física, que hay una multidimensionalidad, que el universo es mental, que la conciencia subyace a todas las cosas y que, pues a partir de ahí, pues el tema de los ovnis, el tema de los extraterrestres, tenemos una capacidad de dar muchas más posibilidades a las posibilidades que se manejan si tienes una mentalidad científico-materialista, pues que te da otra perspectiva. Entonces, siendo nosotros mucho más abiertos de mentalidad de lo que puede ser una persona de raigambre científica, pues, sin embargo, no te queda claro el qué ha ocurrido realmente. Entonces, nada más que puedes aportar una especulación adicional. Por ejemplo, están diciendo que la Luna está llena de construcciones artificiales. Hay muchas fotos, incluso fotos oficiales de la NASA, que algunas dejan entrever esas construcciones artificiales, pero tampoco de una forma tan leve que luego te dicen, no, pero eso puede ser cualquier cosa. Pero luego resulta que hay mucha gente que afirma que las fotos de la NASA están completamente retocadas. Y entonces te empiezan a enseñar cómo son esos retoques. Bueno, pues efectivamente. Bien, si hubiese bases artificiales en la cara oculta de la Luna y además que tienen pinta de que son para humanoides, bueno, es que hemos podido ser nosotros en otras instancias civilizatorias, por ejemplo, algunas de alta tecnología, como fue la Atlántida, en la que hemos llegado a la Luna, hemos estado allí y luego la Atlántida se resetea y, por supuesto, pues aquello se queda como una ruina. Bueno, pues también puede ser. Incluso los alemanes. Los Porque alemanes, no perdamos el hilo de esa historia de los alemanes. claro. Alemania, en la huida, manda una flota marítima con barcos y submarinos que teóricamente iban al Polo Sur. No se volvió a saber nada de esa flota. La famosa Operación Pingüino, donde Estados Unidos, que van al Polo Sur también a hacer una expedición inocente, eso sí, no sé si llevan una fragata enorme con no sé cuántos aviones, 6.000 soldados, joder, para ir a mirar pingüinos, me parece que es mucha gente, donde el famoso almirante Byrd relata una serie de acontecimientos loquísimos sobre lo que allí aconteció. Ratificados después por gente de ahora que está en redes sociales y que está relatando acontecimientos extraordinarios de la Antártida. Claro, ¿quién no te dice que pudiéramos haber sido nosotros en la época Atlante? ¿Quién no te dice que pudiéramos haber sido nosotros en ese escape de la Alemania nazi? ¿Quién no te dice que sean otras historias, ¿no? Pero el caso es que la cantidad de datos que apuntan a que aquí hay algo que no es cierto es abrumadora. Y bueno, bien sabéis que así funcionan las élites. El 11S, los eventos de 2020, el asesinato de Kennedy. Hay una parte de verdad, una parte de mentira. Nunca te van a contar por ellos mismos la verdad. Eva, ¿algo quieres Sí, apuntar? ¿qué hay detrás para que se manipule la información de esta manera, ¿no? ¿Por qué quieren ocultar? Porque muestran alguna cosita, porque esa cosita que muestran está totalmente tergiversada. Y luego respecto a la Luna, porque de repente ya no se va a la Luna. Encima, Ya no hay más. Ya no se vuelve a la referencias, Luna. ya no se puede. te dicen, no, es que no sabemos cómo volver porque ya no Sí. esto es como si tú coges un taxi para ir a tu casa y coges al día siguiente al mismo, o 10 días después al mismo taxista y te dice, es que no me acuerdo cómo llegamos a tu casa. No lo sé. Es un absurdo absoluto. Bueno, el oficialismo lo justifica porque dice que es muy caro y que se gastó una cantidad de dinero, que es verdad, bueno,
aparentemente verdad, enorme en todas esas misiones, y que ahora mismo, una vez que se ha llegado a la Luna y que allí no hay nada, que no se justifica volver a la Luna y gastar toda esa cantidad de dinero. Bueno, esta explicación yo creo que no es que raye el absurdo, es que sobrepasa el absurdo. Vamos a ver, si se ha llegado a la Luna, ¿vosotros os creéis que se ha dejado de ir por esas razones? No. Más No, pensar, pero no se comenta. O se ha seguido yendo y no se ha dicho Exacto. pensar que son 300.000 kilómetros, que no es nada. que no es nada, que es una cantidad de distancia irrisoria. Más cuando tú en el espacio no necesitas ya más propulsión aparte de la que necesitas para salir. Entonces, es un absurdo. ¿Qué nos quieren ocultar? Sí. Es muy curioso, ¿no? Porque hablábamos de que la Luna habla de lo escondido, de lo incógnito, por eso su cara no visible, por eso el tema de las emociones, el tema de... Y yo creo que ya vamos a entrar en el inconsciente. Vamos a entrar ya a la parte final para nosotros, la guinda del pastel de lo que traíamos hoy. Y esto sí que es algo que no... Nos hemos hinchado a ver vídeos de la Luna, nos hemos hinchado a ver programas de la Luna, podcast, y nadie comenta lo que os vamos a comentar nosotros hoy, que además no podía ser de otra manera, porque la noche sutil parte del espacio sutil, y espacio sutil es espiritualidad. Entonces, fijaros, todo lo que hemos hablado, la casi certeza, o bueno, para nosotros certeza de que la Luna no es algo natural, que implica un conocimiento oculto para la mente del ser humano en el momento en el que se abre la dualidad, todo lo que se ha escrito de las influencias psíquicas, emocionales, ya no solo las biológicas, hacia el hombre. Y claro, nos planteamos en esos años 60 como un todo, como una humanidad, como una sola mente que decide ir a conquistar el inconsciente. De esto es lo que queremos hablar ahora. ¿Qué significado tiene como humanidad que a partir de los años 60 se quiera conquistar la novena séfira que representa la luna en el árbol de la vida de la cábala hebrea, que se quiera conquistar el inconsciente? Y qué casualidad que justo a partir de ahí, qué casualidad, ya sabéis que no hay casualidades, esto es una acción inconsciente, se empiece a desarrollar por el Instituto Tavistock, por otros think tanks, el estudio del trabajo en el inconsciente de los seres humanos, se empiece a manipular el pensamiento de los seres humanos, el propio ser humano empiece a reinteresarse de nuevo después de cientos de años de oscuridad en la espiritualidad, en el control del inconsciente, en la búsqueda más allá de lo visible, no es casualidad. Y todo eso parte de ese punto, parte del punto en el que un grupo de seres humanos representando a todos los demás decide explorar y conquistar el inconsciente. ¿Qué opinas de esto, Iván? Bueno, pues fíjate, hay una cuestión, efectivamente, te ves todos los podcasts y vídeos que hay en Internet sobre la Luna y muy pocos hablan de esta cuestión, o por lo menos muy pocos lo relacionan de esta manera con la espiritualidad profunda. A partir de un determinado momento se empieza a ir a la Luna. 1957. No se llega, sino que están los primeros intentos. En el 62 ya Estados Unidos dice, voy a ir. Y llega teóricamente en el 69. Vosotros, los que sois inicialmente suscriptores de Espacio Sutil, pero también muchas otras personas que no, sabéis que la información espiritual profunda, generalizada y universal la empezamos a recibir en la década de los 60. Hay un antecedente que es el libro de Urantia, que se da en la década de los 20, 30, pero todavía no habla de los planos de planificación, todavía no habla de la dualidad tal como la conocemos nosotros ahora mismo por la información espiritual. Y eso empieza en los 60. Es decir, en los 60, desde fuera empezamos a recibir una información de desvelo en la cual se nos ofrece suficientes datos como para que cada uno de nosotros trascendamos el velo y finalmente, al cabo de unas pocas décadas, estamos en ese momento ahora mismo, tengamos ya las herramientas
y veamos que es el momento apropiado para acabar definitivamente, de manera individual, primero algunos adelantados y luego posteriormente iniciar el camino para que la humanidad salga definitivamente de esta experiencia y abandone el velo. Pero fijaos la casualidad, las casualidades ya sabemos que no existen, de que justo cuando empiezan las misiones hacia la Luna para descubrir ese satélite enigmático, misterioso, que tenemos desde todos los puntos de vista, también desde un punto de vista científico, y a partir de ahí comienza el despegue de la evolución espiritual y del aumento de conciencia de la humanidad. Qué paralelismo más extraordinario. Sí, es súper interesante porque sabemos en astrología cada planeta representa un área de unos arquetipos del ser humano. Entonces, la luna representa también una parte y es el inconsciente, las emociones. Y a medida que se ha ido, digamos, descubriendo planetas en el universo, se han ido conociendo como más partes del ser humano, ¿no? Para su conocimiento interno y su psicología. ¿Hasta qué punto no se nos quiere engañar, sino solamente se pretende mantener el status quo? Porque si nosotros accedemos a la luna como representante del inconsciente y la conquistamos, se acaba también en parte la dualidad. Claro. Se acaba en parte también. Ya la hemos conquistado, la hemos dominado, pero fíjate, no desde un punto de vista emocional, intelectual, espiritual, no, desde un punto de vista físico. Desde un punto de vista físico. Entonces, ¿hasta qué punto esto no salvaguarda un orden cósmico preestablecido? Porque como bien dice Eva, ¿no? Los planetas nos representan a nosotros. ¿Qué pasaría si alteráramos el circuito de la astrología? ¿Qué pasaría si empezáramos a conquistar a través de la materia lo que es inmaterial? ¿Y hasta qué punto, que eso lo hablábamos un día, hasta qué punto existen los planetas? ¿Hasta qué punto? Porque el ser humano cuando ha mirado a las estrellas ha buscado respuestas en su interior. Esto ya hablaba Jung de esto. ¿Hasta qué punto el ser humano busca fuera lo que tiene dentro, ¿no? Este reflejo de mirar al cielo para mirar en realidad a tu mundo interior. Con lo cual, ahí podemos entender ese cosmos que bien se parece a un cerebro infinito lleno de neuronas que son las estrellas y de centros neuronales que son los planetas. ¿Hasta qué punto los planetas existen? Pero bueno, suponiendo que existan, lo que está claro es el reflejo que ellos nos dan de nuestro propio mundo interno. Y ahora voy a meter un poquito de conspiración en este apartado final de la Luna y en relación con esto que estás comentando tú. Fijaos, hemos dicho que la Luna podría representar nuestra dualidad, podría representar nuestro inconsciente, podría representar el polo del mal respecto al polo del bien, que podría representarlo el Sol con respecto a la Tierra. Y entonces, a partir de un determinado momento, se nos empieza a dar información espiritual para conquistar nuestro inconsciente y paralelamente empezamos una acción para descubrir, como decías tú, Ricardo, la Luna desde un punto de vista físico. Ya es un paralelismo muy claro. Pero en el año 72 se deja de ir a la Luna. Entonces, ¿quién podría haber tenido interés al darse cuenta de lo que representaba ir a la Luna respecto del paralelismo del descubrimiento interno por el ser humano, con ese paralelismo? ¿A quién le podría interesar desactivar la conquista de la Luna? Ya hemos visto en los últimos años, en ese gran despertar que hemos tenido muchos a lo que realmente está sucediendo en el mundo y quiénes son los principales interesados, ya hemos visto cómo lo que se pretende es frenar el aumento de conciencia de la humanidad. Y se pretende de muchas maneras que todos conocemos, no hace falta volver a nombrarlas. Pues bien, la Luna no podría representar de alguna forma
igual que para nosotros hay un descubrimiento interno espiritual, ¿no podría representar una manifestación de que la Tierra pudiese realizar ese descubrimiento interno a nivel colectivo si profundizásemos en los secretos y en el conocimiento de la Luna? ¿Quién ha estado interesado en que no volvamos a la Luna? Porque todo esto abre otro campo de especulación y de reflexión, esta vez desde la espiritualidad. Y esto es lo que nosotros queremos dejar como aportación hoy en este programa. Vamos a pensar algo más allá de donde ellos quieren que centremos el debate. No, nosotros tenemos la mente abierta y hablamos de otras cosas. Y nosotros no vamos a seguir las indicaciones de ellos hacia dónde debatir. Vamos a tener nuestro propio debate y vamos a ir más allá. Ya que vamos más allá diariamente en el conocimiento de nosotros mismos, vamos a ir más allá en las razones de fondo que subyacen, ocultas, de por qué, al igual que sucede en otros ámbitos, se nos está privando del conocimiento de la Luna. Claro, y además, date cuenta, hablábamos al principio que cuanto yo más quiero tapar una cosa, más crece por el otro lado, precisamente por este juego de lo dual. Claro, bien visto, ¿no? Esta es la idea de esta parte final, ¿no? El decir, ¿por qué quieren ocultar? ¿Qué han visto? Y no me refiero a extraterrestres, que también, por supuesto, sino al poder que implica el conectar, el quitar el velo, el quitar el velo. Y entonces ellos se dan cuenta de esto y empieza la carrera de la manipulación de la mente. Y esto sería para hacer otro programa entero, como a partir de los años 60 muchísimos think tanks, entre ellos el Instituto Tavistock, empieza a desarrollar ciencia de la manipulación de la mente. Lo que acaba desencadenando el primer evento es el verano del amor en Estados Unidos, que es totalmente manipulación mental para la ruptura de la familia, para la ruptura del ser humano, pero a la vez genera un despertar espiritual, por otro lado. Y nos plantamos 60 años después, donde quien más, quien menos, sabe que tiene una parte inconsciente que le domina. Y quien más, quien menos sabe algo de astrología, sabe algo de Jung, sabe algo de tarot, sabe algo... Y ahora de repente el boom que ha pegado esto, no nos olvidemos, parte de ese día en el que el hombre decide conquistar la luna. Y esto es lo que queríamos hablar, esto es lo que queríamos comentar. Eva, ¿tú qué opinas de todo esto? Claro, imagínate si el hombre accede al inconsciente, que es desde donde funciona, es que tiene el camino ya recorrido, porque el inconsciente está formado por todas las experiencias que nos han marcado y funcionamos todos desde ahí. Si accedes a eso y sabes manejar esa información, eres dueño de ti mismo. Entonces a alguien no le interesa que seamos dueños de nosotros mismos. Ahí está. A alguien no le interesa, y yo voy más allá, entendiendo que aquí la luna se pone hace 15.000 años, yo creo que es el propio orden cósmico quien determina que esto no debe de hacerse o debe de hacerse de una manera concreta y no de esta otra, pero al final se está dando, no perdamos esto de vista, se está dando la conquista del inconsciente. Y fijaros, en la Cábala hay 10 séfiras, que en realidad son 9, porque la décima somos nosotros, es el ser humano, es la Tierra, y el primer bloque de 3 que hay por encima, la 9, la 8 y la 7, representan, sobre todo la 9, que representa la luna, representan el acceso al inconsciente, a las herencias familiares, a lo que no se ve. Si dominamos esa parte, lo bonito sería que la siguiente tríada de séfiras, que serían la 6, la 5 y la 4, representarían la pulcritud en el comportamiento. La impecabilidad. La impecabilidad. Con lo cual, en cierta manera, aunque puede ser que no lo veamos nosotros, nos estamos encaminando a la conquista de lo invisible para entonces ya poder trascender esta parte de dualidad y buscar la impecabilidad en el comportamiento, el amor, la pureza. Y por fin, podamos poner luz a una oscuridad que nos hace la vida
muy difícil. ¿Algo más que quieras comentar, Iván? Nada más una última reflexión, que es si la astrología es una tradición milenaria y está validada por la información espiritual moderna canalizada. Si la astrología nos dice que las esferas representan aspectos ocultos del ser humano, si desde el plano de planificación se nos dice que la luna es importante para la ascensión, ¿qué tiene esto que ver con que en el plano de manifestación de repente haya una falta de interés en seguir conquistando la luna? Yo creo que la chispa ya no se puede apagar. Y da igual lo que quieran ellos, porque al final los que mandamos somos nosotros. Y aunque ellos manejen la tecnología, como bien sabéis, es la materia, y la materia no tiene tanta importancia. Donde llega la mente, donde llega el espíritu, donde llega el corazón, no puede llegar la materia. Y, por supuesto, la conciencia va muchísimos años por delante de la materia, con lo cual, si tenemos que ir a pisar la luna, encontraremos la manera, no les necesitaremos, pero la esencia más importante, que es el contenido de transformación, eso ya no hay quien lo pare. Eva, ¿alguna cosita No, que creo quieras que decir? estas últimas reflexiones han sido la bendita que había que poner. Estupendo, pues hemos llegado al final de este primer programa de La Noche Sutil que tantas ganas teníamos de traeros. Este es el primero de muchos. Van a venir temas muy interesantes. Traeremos uno al mes. Probablemente con el tiempo los hagamos más periódicos, pero de momento vamos a hacer uno al mes. Y nada más que decir. Iván, Eva, muchas gracias por estar. Pues muchas gracias, Ricardo, por haberte encargado de organizar el primer programa. Y ya iremos tomándote el relevo. Eso es. Un placer estar aquí. Un placer estar aquí. Y Familia. gracias a todos vosotros. Gracias. Un placer también para mí estar con vosotros. Espero que os haya gustado. Dejarnos vuestros comentarios sobre lo que queréis que hablemos, sobre si os ha gustado, si no os ha gustado, lo que sea. Y nos vemos el próximo mes en La Noche Sutil.